Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desentrañamos los secretos más jugosos, los romances más apasionados y los dramas más intensos que el mundo otomano moderno tiene para ofrecernos. Yo soy, y hoy nos vamos a sumergir en un tema que, seamos completamente honestos, a todos nos encanta y nos hace vibrar: los celos. Pero no cualquier tipo de celos, no. Hoy vamos a hablar de esos celos que incendian la pantalla, que nos hacen mordernos las uñas con desesperación, que nos mantienen al borde del asiento con cada mirada, cada palabra y cada gesto. Hoy vamos a explorar esas situaciones límite donde los sentimientos se desbordan como un río crecido. Las miradas cargadas de veneno cortan el aire como cuchillos afilados y los rumores maliciosos hacen temblar incluso las relaciones que parecían ser las más sólidas e inquebrantables. Vamos a analizar en detalle momentos clave donde la chispa de los celos se enciende, transformando la atmósfera en un polvorín a punto de estallar, y nos centraremos especialmente en la dinámica entre Kerem, Hande y un nuevo personaje en escena, Hakan, cuya supuesta aventura está causando un auténtico terremoto emocional. Preparen sus corazones, porque se avecina una tormenta de drama. Pero antes de empezar a desmenuzar cada escena, cada diálogo y cada mirada con la precisión de un cirujano, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen esa campanita tan importante. No querrán perderse ni uno solo de nuestros análisis, ¿verdad? Cada semana les traemos contenido fresco, análisis profundos que no encontrarán en ningún otro lado, y las últimas noticias de sus series turcas favoritas, directamente desde la fuente. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, abróchense los cinturones porque vamos a despegar hacia el drama, los celos enfermizos y la posible infidelidad que están a punto de explotar. Nuestra primera parada en este emocionante viaje de celos, sospechas y pasiones desenfrenadas nos lleva a la popular serie Sen Kalkapm, una comedia romántica que, aunque normalmente nos inunda de alegría, risas contagiosas y momentos adorables que nos hacen suspirar, también ha tenido sus generosas dosis de drama, giros inesperados y, por supuesto, celos. No podemos negar que el drama, aunque no sea el género principal, juega un papel crucial en mantenernos enganchados a la pantalla. Los actores principales, como todos ustedes saben y aman, son la talentosísima Hande Erçel, interpretando a la encantadora Eda, y el irresistible Kerem Bürsin, dándole vida al carismático Serkan Bolat. Una pareja que hizo historia tanto dentro como fuera de la pantalla. En la trama general, Eda es una joven florista con un espíritu libre y una pasión por la vida que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto con una personalidad fría y distante, para poder mantener su preciada beca universitaria. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, un intercambio de favores sin ningún tipo de sentimiento involucrado, inevitablemente se transforma en un romance real, profundo y apasionado, lleno de obstáculos, malentendidos dolorosos y, claro, celos que ponen a prueba su amor a cada paso. Ahora, ¿por qué Sen Kalkapm es tan relevante para nuestro tema de hoy, los celos que nos hacen perder la cabeza? Bueno, a lo largo de la serie, hemos sido testigos de varios momentos donde los celos de Serkan hacia Eda, y viceversa, han actuado como el motor principal de muchos conflictos, creando tensiones y situaciones dramáticas que nos mantenían pegados a la pantalla. Sin embargo, en esta ocasión quiero centrarme en un momento específico que considero clave para entender la naturaleza de los celos en la serie: la llegada de un nuevo personaje que sacudió los cimientos de la relación, Deniz, interpretado por el talentoso Ismail Egesasmaz. Deniz, un antiguo compañero de Eda en la universidad, un amigo cercano con quien compartía sueños y aspiraciones, llega para trabajar en la misma empresa que Serkan, y su obvio interés romántico en Eda, su admiración palpable y su constante cercanía, desatan una tormenta perfecta de celos e inseguridades en Serkan. Vimos a Serkan comportarse de una manera totalmente irracional, cuestionando las intenciones de Eda, vigilándola constantemente con una mirada penetrante, analizando cada uno de sus movimientos y hasta intentando sabotear sus interacciones con Deniz de formas sutiles pero evidentes. Fue un auténtico festival de inseguridades y paranoias. Pero lo interesante es que estos celos no surgían de la nada, no eran un simple capricho. Serkan, debido a su pasado traumático, a las heridas emocionales que aún no habían cicatrizado, tiene serias dificultades para confiar plenamente en las personas, para abrir su corazón sin reservas, y el temor constante a ser abandonado, a ser traicionado, siempre está presente en su mente, acechando en las sombras. La llegada de Deniz simplemente exacerbó esas inseguridades latentes, despertando sus peores miedos y llevándolo a actuar de manera impulsiva y posesiva.
Un dato curioso y que seguramente muchos de ustedes recuerdan con cariño sobre esta serie es que la química entre Ande y Kerem era tan palpable, tan intensa y tan real que traspasó la pantalla, enamorando a millones de fans en todo el mundo. Los rumores sobre su relación en la vida real se hicieron cada vez más fuertes, alimentados por cada mirada cómplice, cada sonrisa espontánea y cada gesto cariñoso que compartían en el set de grabación, hasta que finalmente confirmaron su noviazgo, convirtiendo su historia de amor en un cuento de hadas moderno. La realidad superó la ficción, y su romance se convirtió en un fenómeno mediático. Y aunque su relación ya terminó, lamentablemente siempre recordaremos la intensidad, la pasión y la autenticidad que transmitieron en pantalla, creando momentos inolvidables que quedarán grabados en la memoria de todos los fans de las series turcas. Cambiando de tercio y explorando otros horizontes dramáticos, vamos a sumergirnos en otra serie que también ha tenido sus momentos de celos intensos, situaciones que nos hicieron contener la respiración y preguntarnos qué iba a pasar a continuación, Erkenci-Kuş. Esta es otra comedia romántica que conquistó corazones alrededor del mundo, protagonizada por la talentosa Demet Özdemir como Sanem y el carismático Can Yaman como Kandibit. La trama gira en torno a Sanem, una joven soñadora con una imaginación desbordante que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para complacer a su familia, donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático que regresa a Estambul después de pasar años viajando por el mundo. Su relación se desarrolla en medio de intrigas empresariales, secretos familiares, malentendidos cómicos y, por supuesto, celos que añaden una dosis extra de drama a la historia. En Erkenci-Kuş los celos no solo provienen de la competencia romántica, de otros personajes que intentan interponerse entre Sanem y Can, sino también de la diferencia de estilos de vida, de sus diferentes perspectivas sobre el mundo y de las inseguridades personales que ambos protagonistas arrastran desde el pasado. Un momento particularmente memorable y que demuestra la intensidad de los celos en la serie es cuando Can, atormentado por la desconfianza y alimentado por las mentiras de personas malintencionadas, cree erróneamente que Sanem lo está engañando con su exnovio, Osman, un chico sencillo y amable que siempre ha estado enamorado de ella. Esta falsa creencia lo lleva a tomar decisiones impulsivas y a distanciarse de Sanem, causando un dolor inmenso a ambos y poniendo en peligro su relación. La intensidad de los celos de Can es tal que lo ciega ante la verdad, nubla su juicio y lo lleva a cometer errores que casi destruyen el amor que siente por Sanem y que Sanem siente por él. Pero aquí es donde entra en juego la madurez emocional de Sanem, su fuerza interior y su capacidad para perdonar. A pesar de sentirse herida, decepcionada y traicionada por la falta de confianza de Can, ella lucha con todas sus fuerzas por demostrar su inocencia, por limpiar su nombre y por recuperar el amor de Can. Esta situación nos enseña una valiosa lección: los celos, si no se controlan, si se dejan crecer como una mala hierba, pueden ser destructivos, erosionando la confianza, generando resentimiento y destruyendo relaciones. La comunicación abierta, la honestidad y la confianza mutua son fundamentales para superar cualquier obstáculo y mantener viva la llama del amor. Un dato interesante sobre Erkenci-Kuş es que la serie fue un éxito rotundo a nivel internacional, conquistando audiencias en países de todo el mundo y catapultando la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman a la fama mundial. Su química en pantalla era innegable, su conexión era palpable y su interpretación de los celos y las inseguridades de sus personajes los hizo aún más cercanos, entrañables y realistas para el público. Ahora, para añadir un toque de drama puro y duro, de tragedia y pasión desenfrenada a nuestra lista, hablemos de Aşk Memnu. Esta serie, basada en una novela clásica turca, es un drama romántico con toques de tragedia griega que narra la historia de Biter, una joven hermosa, ambiciosa y seductora que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella, en busca de seguridad económica y estatus social. Sin embargo, Biter se siente irresistiblemente atraída por el sobrino de Adnan, Belul, un joven apuesto y mujeriego, y comienzan una aventura amorosa clandestina que tiene consecuencias devastadoras para todos los involucrados. En Aşk Memnu, los celos son un elemento constante, omnipresente y corrosivo que envenena las relaciones entre los personajes. Biter siente celos de la hija de Adnan, Nihal, una joven inocente y vulnerable, ya que la ve como una rival por el afecto de su esposo, como un recordatorio constante de su propia infelicidad. Belul, a su vez, siente celos de la atención que Adnan le brinda a Biter, de su posición privilegiada y de la seguridad que le ofrece, mientras que él se ve obligado a vivir en las sombras. Y la propia madre de Biter, Firdevs, una mujer manipuladora y ambiciosa, es una experta en manipular las situaciones, en sembrar los celos y la discordia entre los personajes para lograr sus propios fines.
Uno de los momentos más icónicos, impactantes y memorables de la serie es cuando Adnan descubre la infidelidad de Biter y Belul. La escena es un torbellino de emociones intensas, con gritos desgarradores, acusaciones feroces y un final trágico que marca el destino de los personajes para siempre. Aşk Memnu es un claro ejemplo de cómo los celos, la obsesión, la falta de control y la incapacidad para perdonar pueden destruir vidas y familias enteras, dejando un rastro de dolor y sufrimiento. Un dato curioso sobre Aşk Memnu es que la serie fue un fenómeno cultural en Turquía, generando debates apasionados y controversias sobre temas tabú como el adulterio, la moralidad y las convenciones sociales. A pesar de ser una adaptación de una novela antigua, la serie resonó con el público contemporáneo, convirtiéndose en un clásico moderno de la televisión turca y dejando una huella imborrable en la cultura popular. Y volviendo a nuestro drama inicial, a la supuesta aventura de Hakan que está poniendo a prueba la relación de Kerem y Hande. Aquí es donde la especulación se dispara, donde las teorías conspirativas se multiplican y donde la imaginación vuela libremente. Si Hakan realmente tuviera una relación con alguien cercano a Kerem, o incluso, la audacia, con Hande, el nivel de celos se elevaría a niveles estratosféricos, rompiendo todos los récords. Imaginemos la escena: Kerem, descubriendo la verdad de la manera más dolorosa, sintiendo como su mundo se desmorona a sus pies, confrontando a Hakan con una mirada llena de furia y decepción, enfrentándose a Hande y exigiéndole una explicación, con acusaciones cruzadas, lágrimas amargas y el corazón completamente roto. Un verdadero culebrón turco digno de los mejores melodramas. La clave aquí sería la reacción de Hande, su respuesta ante la acusación. ¿Negaría todo con vehemencia, jurando su inocencia y defendiendo su amor por Kerem? ¿Intentaría justificarse explicando las circunstancias y minimizando la importancia de la relación con Hakan? ¿O se dejaría llevar por la pasión prohibida y confirmaría la aventura, admitiendo que siente algo por Hakan? Cada una de estas opciones desencadenaría un torbellino de consecuencias impredecibles y pondría a prueba la fortaleza de su relación con Kerem, llevándola al límite. Pero, ¿y si todo fuera un simple malentendido, una confusión alimentada por los rumores y las malas interpretaciones? ¿Y si la aventura de Hakan no fuera lo que parece, si hubiera una explicación lógica y razonable detrás de todo? En ese caso, Kerem tendría que lidiar con su propia inseguridad, con sus miedos más profundos, y aprender a confiar plenamente en Hande, a creer en su amor y a superar sus propias limitaciones. Sería una oportunidad invaluable para fortalecer su relación, para construir una base sólida de confianza y respeto mutuo, y para demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso los celos más feroces y destructivos. En resumen, hemos explorado a fondo cómo los celos, ese sentimiento tan humano, tan complejo y a la vez tan destructivo, pueden ser el motor de grandes dramas en las series turcas, generando conflictos, creando tensiones y poniendo a prueba las relaciones entre los personajes. Hemos visto cómo la falta de confianza, las inseguridades personales, los traumas del pasado y la llegada de nuevos personajes pueden desencadenar situaciones extremas que llevan a los personajes al límite, obligándolos a enfrentarse a sus propios demonios y a tomar decisiones difíciles que cambian sus vidas para siempre. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de los celos en las series turcas. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirnos qué series les han hecho sentir más celos, qué personajes les han generado más empatía y cuáles creen que han manejado mejor sus propias inseguridades. ¿Cuál personaje creen que se ha dejado llevar demasiado por la pasión y la desconfianza, cometiendo errores irreparables? Queremos saber su opinión, queremos escuchar sus teorías y queremos debatir sobre este tema tan apasionante. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad de amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis, reseñas y noticias exclusivas. Cada semana les traemos contenido fresco, emocionante y original, directamente desde el corazón del mundo otomano moderno. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por vernos, por acompañarnos en este viaje y por compartir su pasión por las series turcas. Que el drama turco los acompañe siempre. Hasta la próxima.